El día de hoy prepararemos 3 bebidas o 3 proteínas caseras que te ayudarán a conseguir buen tamaño y una buena musculatura. En videos anteriores estuve hablando de 5 alimentos que te ayudarán a construir masa muscular y a tener mucho más volumen en tu cuerpo. Estos alimentos que prepararemos a continuación son alimentos económicos y muy buenos porque tienen un alto contenido nutricional. Además, te ayudarán a conseguir ese superávit calórico que sí es el que te llevará a conseguir unos buenos músculos y un buen tamaño en tu cuerpo. Así que ahora, manos a la obra. Para esta receta vamos a utilizar 50 gramos de espagueti o pasta, como ustedes le llamen, y vamos a utilizar un trozo de canela en barra. Esto lo vamos a echar en un recipiente con aproximadamente medio litro de agua. Y se me olvidaba mencionarles que utilizamos una pequeña pizca de sal. Y aquí estamos utilizando 60 gramos de pasta o espagueti y un trozo de canela en barra. Como lo dije antes, agregamos una pizca de sal y esta es la cocción que nos debe quedar en los espaguetis. Deben quedar bastante blandos o totalmente blandos. Esa es la textura que nos debe quedar. Ahora pasamos a la licuadora para hacer la bebida. El agua en que se han cocinado estos espaguetis no la tiraremos porque nos va a servir ya sea para agregar un poco aquí en caso tal nos quede muy espesa la bebida, y también nos servirá para guardar el restante de los espaguetis. Agregamos 250 mililitros de leche, ya sea entera o semidescremada como a ustedes les guste, y vamos ya a empezar a licuar. Este paso se me había olvidado decirlo. Aquí yo le estoy agregando un poco de canela en polvo solamente para darle un poco de olor y sabor. Debemos licuarlo bastante bien para que no queden grumos ni quede la pasta entera dentro de la licuadora, y mucho menos en nuestra bebida porque no es tan agradable. Y aquí tenemos ya nuestra bebida hecha. Miren qué bien se ve y les cuento que sabe muy bien. Les recomiendo que la prueben. Para este segundo batido o bebida vamos a utilizar 60 gramos de avena que tengo por aquí y 10 gramos de quinoa. Recuerden que la quinoa es alta en proteínas. Esto también lo vamos a poner a hervir en aproximadamente medio litro de agua. Ahora pasamos a agregar los 60 gramos de avena con los 20 gramos de quinoa y lo ponemos a hervir en fuego medio alto. La idea es que esto quede como especie de una papilla, quede muy bien cocido para que pueda ser después agradable a nuestro paladar. Lo mezclamos y también se me había olvidado, agréguenle una pizca de sal para que tenga esto mucho más sabor. Esta es la textura que nos debe quedar para la bebida que vamos a realizar. Y esto sería agregar ahora 250 mililitros de leche, que esta es la cantidad para una persona. Y agregamos de 2 a 3 cucharadas de la avena con la quinoa que hemos cocinado. Mezclamos bien en la licuadora. Miren qué presentación está teniendo esto y les cuento que sabe muy bien. Y aquí ya tenemos nuestra bebida hecha. Es una bebida muy proteica y muy buena para todos los que quieren subir de peso y quieren ganar masa muscular. Aquí les dejaré cuántos gramos de proteína contiene esta bebida. Y para este último batido, por aquí tengo 60 gramos de arroz. Recuerden que este alimento lo recomendé en mi video anterior. Es de los alimentos más usados para construir músculo y para ganar volumen en el cuerpo. Lo vamos a poner a hervir con un poco de agua y le agregamos una pizca de sal. Y lo primero que haremos será agregar el arroz con una pizca de sal y lo ponemos a hervir. Para este batido, donde hemos puesto a hervir el arroz, vamos a utilizar también 20 gramos de frutos secos y los vamos a triturar con cualquier cosa que tengamos a la mano. Yo voy a utilizar un mortero, ustedes utilicen lo que quieran. Debemos triturar muy bien
estos frutos secos para cuando los metamos a nuestro batido no queden enteros y sean agradables y no se sientan tanto en la boca cuando lo estemos tomando. Ahora que nuestro arroz está muy bien cocido, agregamos de 2 a 3 cucharadas en la licuadora para luego agregar 250 mililitros de leche. También le vamos a agregar un huevo crudo y también le ponemos un poco de canela en polvo. Esto es solamente para disipar un poco el sabor del huevo, pero en realidad para mí no tiene ni sabor ni mucho menos olor. Y por último, esta galleta yo la estoy utilizando para darle un poco de sabor. Es algo personal y es algo opcional lo que ustedes puedan hacer. Le pueden agregar de 1 a 2 galletas máximo. Les recomiendo yo esto. Ahora licuamos todo esto y verán cómo queda este licuado espectacular. Y en este momento ya utilizamos los frutos secos que les van a dar muchas más proteínas y van a cargar mucho más nuestra bebida para que así sea más beneficiosa. Miren cómo queda y les cuento que tiene un sabor brutal. Estos batidos caseros que hemos hecho, ten presente que te ayudarán a conseguir o te aproximarán al consumo de calorías que necesitas diariamente para poder construir músculo y tener mucho más peso. Al final de este video te dejaré unos videos de recomendación que necesitas ver para que entiendas todo el tema y puedas aplicar las cosas de una mejor manera y puedas sacarle mucho más provecho a lo que estás haciendo. Si este video te ha gustado, déjame una manito arriba, suscríbete a este canal si no estás suscrito y activa las notificaciones para que no te pierdas más videos. Y si estás en Facebook, ven aquí ahora a YouTube y suscríbete a este canal.